Listo, muy buenas noches, bienvenidos a todos a esta nuestra última clase en el Diplomado Experto de Derecho Laboral con énfasis en procesos disciplinarios y blindaje empresarial. Bienvenidos a todos, vamos a continuar hoy con nuestra séptima clase. Ya aquí vamos a dar un resumen muy pequeñito de lo que hicimos en las 6 clases anteriores y vamos a ver todo lo que tiene que ya ver con el proceso disciplinario, ¿listo? Ya con lo que tiene que ver con procesos disciplinarios y salidas del colaborador. Entonces vamos a ver nuestra pantalla y recuerden, las personas que aún no se han inscrito, ¿listo? Recuerden que pueden irse por el WhatsApp, pueden pedir información por el WhatsApp, ¿listo? Y también pueden venir a inscribirse para descargar todo el material. ¿Listo? Entonces recuerden que las clases pasadas hemos hablado y recuerden que todas las clases ustedes las pueden tener acá, en esta parte, ya grabadas, ¿listo? Y ya en la parte que vimos nosotros, teórico, ya vimos todo lo que tiene que ver con fundamentos de derecho laboral, derechos y deberes del trabajador, del empleador, negociación colectiva, tipos de demandas y demás, ¿listo? Y aquí hemos visto clase tras clase el tema de los packs de los documentos que se deben tener dentro de todo el sistema de recursos humanos y blindaje empresarial, todo lo que tiene que ver con derecho laboral. Entonces hablamos que todo lo que tenía que ver con los documentos de atracción y vinculación para que podamos tenerlos una vez iniciamos un proceso, el documento de editables de ingresos y contratación, también tenemos todo lo que tiene que ver con editables de permanencia y gestión, lo vimos la clase pasada, y la clase pasada vimos todo lo que tiene que ver con las políticas y manuales. Recuerden que todos estos documentos ustedes los pueden descargar directamente acá, simplemente van al pack de documentos que ustedes requieren y le van a dar archivos del ejercicio. Y aquí ustedes pueden encontrar todos los documentos editables. Recuerden que también el hecho de que sean editables no son los que van ustedes a manejar 100%. Recuerden que siempre tienen que editarlos, tienen que ayudarse un poco con la IA, la tecnología, para que de pronto puedan ser los más robustos, dependiendo su empresa, dependiendo pues obviamente la situación que se esté presentando. ¿Listo? Y hoy vamos a hablar todo lo que tiene que ver con procesos disciplinarios. Pero para hablar primero de procesos disciplinarios, tenemos que tener algo muy en cuenta. ¿Listo? Si nosotros durante todo el proceso del ciclo del colaborador hicimos bien la documentación, hicimos muy bien el registro de todo el proceso y todo lo que nos ha pasado con el colaborador, ¿listo? Podemos también tener una muy buena, podemos también tener un buen proceso de disciplinarios. No vamos a tener cabida para que nuestros colaboradores tengan un espacio para poder llegar a un punto de demanda o alguna no conformidad dentro del proceso. ¿Listo? Entonces, todo lo que vimos en las últimas 6 clases, hay que tener muy claro que es lo básico, lo documentado y todo lo que tenemos nosotros que tener para que al momento en que se nos presente una situación en algún proceso disciplinario o en la salida del colaborador, esté la empresa blindada. Básicamente, 6 clases para atrás es blindaje empresarial. Y esta clase, listo, es para ya hablar del todo el proceso disciplinario, el cómo se debe hacer un proceso disciplinario y los documentos que deben de tener las personas para la salida, para evitar posibles demandas, posibles reintegros, ¿sí? Y demás. Vamos a abrir nuestro documentos disciplinarios, pack número 4, y vamos a hablar acá, ¿listo? Recuerden que aquí ustedes encuentran todos los archivos de los cuales vamos a hablar. Ustedes van a encontrar un resumen. En resumen, todos estos archivos son más o menos 60 documentos, 60, 70 documentos que hacen parte de todo el sistema de blindaje empresarial. Y en procesos disciplinarios, ustedes van a encontrar también los formatos editables. Listo. Empecemos por procesos disciplinarios. El proceso disciplinario es ya la parte en la cual nosotros, como en el área de talento humano, en el área legal y de la compañía, vemos que hay que empezar a hacer seguimiento a un colaborador que se presentó alguna situación, ¿listo? Y estas situaciones, pues, requieren una intervención directamente
ante talento humano. Nosotros hablamos en nuestros diplomados anteriores de todo lo que tiene que ver con la gestión de talento humano, todo lo que tiene que ver con gestión de felicidad y demás, clima organizacional y demás. Aquí es donde vamos a hacer el policía malo. Desafortunadamente aquí tenemos que hablar como el policía malo y aquí es donde todo lo que yo me documenté de ahí para atrás, ¿sí? Desde la atracción, desde el contrato, desde el tema de la capacitación, desde todo lo que hemos hablado nosotros con anterioridad, aquí es donde directamente nos vamos a blindar en cualquier situación que se nos llegue a presentar para poder tanto hacerle seguimiento, hacer un llamado de atención, tener alguna causal incluso de despido o una causal de demanda hacia el colaborador. Recuerdo, y las personas que están acá en nuestro diplomado y que están activos, recuerden que el diplomado, las personas nuevas, el diplomado va enfocado desde el área de talento humano, legal y empresarial, ¿listo? Para las personas que están en estos cargos, ¿listo? Entonces, tengámoslo ahí claro. Y vamos a iniciar con los procesos disciplinarios. Si el proceso disciplinario siempre debe abrirse por una queja o un reporte de faltas. Listo. Cuando yo voy a abrir o cuando se va a iniciar un proceso disciplinario, este es el primer documento que tenemos que tener nosotros. ¿Listo? El reporte de quejas o reporte de quejas o de faltas. ¿Listo? Independientemente que lo haga yo desde el área de talento humano, aunque casi siempre va a venir desde la parte de los líderes, ¿sí? O desde la parte de las personas que están manejando esa área, el área de producción, de comidas, de diseño, etcétera. El líder es el que tiene que conocer muy bien este procedimiento y conocer muy bien este documento. ¿Por qué? Es el documento formal en el cual se reporta el comportamiento o las acciones que podrían contribuir a una falta disciplinaria. Es aquí donde tu líder, tu gerente, la persona que está encargado, coordinador o jefe, si quiere llegar a colocar o ve que se está presentando una falta o que algún empleado cometió alguna falta, me lo debe hacer de una manera escrita. Nunca puede ser verbal. Tampoco debe ser por un correo electrónico informal o por un mensaje de WhatsApp informal. Siempre acostumbremos que cualquier queja que nos llegue a nosotros tenga que tener este documento de quejas o faltas o reportes de faltas. ¿Listo? ¿Y por qué es importante? Es importante porque con esto iniciamos el proceso disciplinario con base documental. Permite realizar la investigación con soportes. ¿Listo? Y fundamental para la garantía de un debido proceso. ¿Listo? Entonces, al momento en que yo voy a abrir acá mi documento, lo vamos a ver por encimita. ¿Listo? Y vamos a hablar de que eh, vamos a hablar de que mi líder o demás debe diligenciarme esto. ¿Qué es importante tener acá? Obviamente los datos básicos del trabajador implicado o los trabajadores implicados, el tipo de vinculación y demás. ¿Por qué? El proceso que yo vaya a iniciar, debo tener claro si es una persona por contrato indefinido, fijo, aprendiz o otro tipo de contrato. No todas los procesos van a tener el mismo horizonte, ¿listo? Porque dependiendo del tipo de contrato, yo debo empezar a formularlo muy bien. No es lo mismo que yo vaya a hacer un el inicio de un proceso ante un trabajador que esté por contrato fijo o indefinido, a un aprendiz que es un estudiante o a un tipo de contrato de prestación de servicios, aunque el tipo de contrato aunque prestación de servicios no lleva un inicio de proceso, pero sí es un documento en el cual mi líder o jefe del proyecto puede comunicarme para yo poder iniciar la trazabilidad correspondiente. Algo que hay que tener muy claro es la descripción objetiva del hecho. No es que él me dijo, es que yo vi, es que porque me cae mal o es que porque no me la llevo bien. No, tiene que ser muy objetivo y tiene que colocar siempre documentos o evidencias. Entonces vamos a colocar la fecha del suceso siempre, cuando fue, preferiblemente con la hora aproximada,
el lugar y la descripción que incluya los detalles, testigos, documentos, cualquier evidencia que me puedas mostrar para decir, sí, la embarró este colaborador o no. ¿Listo? Todo esto tenemos que colocarlo. Y se adjuntan las evidencias. Este documento debe ir en un correo electrónico, ¿sí? O preferiblemente llevarlo físico. Aunque casi siempre, ahorita por el tema de de la virtualidad, pues se maneja todo por correo electrónico. Pero esto siempre se debe colocar. Recuerden, evidencias, ¿sí? O documentos que incluyan los testigos, detalles y adjuntos a esto. Si hay testigos, se debe colocar el nombre y el cargo del testigo, ¿sí? Y las observaciones adicionales siempre con la firma del reportante ante el comité, porque es importante. Muchísimas veces nosotros siempre hemos hablado de que esto va y viene. Si yo llego a hacer un mal reporte o llego incluso a hacer una acusación falsa, sin evidencias y demás, como líder, ¿sí? Como si eso yo lo llego a hacer como líder y no tengo las pruebas suficientes, no lo he evidenciado o no lo he sabido justificar, esto, mi colaborador automáticamente me puede presentar un proceso de acoso laboral. Dependiendo de la situación, se me puede devolver. Entonces, tengámosla muy claro con eso, porque esto es súper importante. Una vez realizado un proceso o haber recibido las solicitudes de parte de talento humano, ¿listo? ¿Qué tenemos que tener nosotros? Lo que es informe de supervisores y testigos. O sea, es la declaración firmada por quienes presenciaron y detectaron la falta disciplinaria. ¿Qué es lo que pasa con esto? Muchísimas veces nosotros recibimos el informe y le creemos a nuestro líder, porque nuestro líder es el jefe, es el coordinador o es la persona que está evidenciando el día a día con ellos. Sin embargo, tengamos claro que muchas veces la relación entre jefe y colaborador no tiene ese match, ¿sí? No tenemos ese match y muy seguramente el jefe por X o Y razón le cae gordo, ¿sí? Le cae gorda y le busca cualquier excusa para poder sacarlo, para poder cambiarlo, para hacer un poco la vida difícil. Yo tengo siempre que soportarme con un testigo y un informe que me detalle paso a paso con pruebas. Siempre, siempre yo debo evidenciarme que si yo como gerente veo que mis colaboradores presencian exactamente lo mismo, tienen la misma versión, debo solicitarles a ellos también este documento o este informe de lo que está pasando. Porque muchas veces, y creo que lo hemos escuchado en muchísimos lados, tu palabra contra la mía, la palabra del jefe contra la palabra del operario, la palabra del director contra la palabra del colaborador. Por eso siempre vamos a tener un tema de testigos, ¿sí? Y lo mismo para poder refutar al momento en que mi colaborador llegue a mis descargos y me diga, no, es que yo tengo testigos, ok, perfecto, preséntemelos. Siempre vamos a tener lo que es un documento firmado, una declaración firmada por los testigos. ¿Listo? Las declaraciones firmadas son los que presencian la falta disciplinaria y debe incluir lo mismo, deberes, hechos, fechas, objetivas, siempre siendo objetivos. Es importante para reportar la veracidad del documento de la persona que está reportando y nos protege, como les decía anteriormente, sobre acusaciones de falsedad. ¿Listo? Em, Ya después de que nosotros tenemos esta primera alerta, esta primera alzada de mano que llega desde nuestro coordinador, nuestro líder o demás, y vemos nosotros que sí, realmente hay algunos testigos y cuando evidenciamos las pruebas que tienen allá, ahora sí es que vamos a hacer un tema de acta de descargos. Ojo, yo no puedo citar a una persona a un acta de descargos si no he hecho los dos pasos anteriores, si no he recibido, primero que todo, un informe completo o la queja o reporte
te da falta en un documento que realmente me diga qué pasó y unas evidencias con testigos. Súper importante, la evidencia, testigo, video, audio, chat, lo que sea que que se pueda presentar, hay que siempre colocarlo. Recuerden que en talento humano y en la parte legal, todo debe ser documentado. Todo proceso que yo haga en talento humano debe ser documentado. Cada comunicación que yo transmita al equipo debe ser documentado. No me canso de decir esto. Todo lo documentado tiene peso. Lo que no está escrito no existe. Y una vez realizando este proceso, ahora sí podemos llegar a lo que tiene que ver con las citaciones a descargos. ¿Listo? Para ya cumplir el debido proceso. Algo que me gusta aclarar y que es importante que ustedes lo tengan en la parte de comunicaciones, de la parte humana, ya seas el abogado de la compañía, ya seas el gerente o el de talento humano, es aclararle y compartir siempre a la compañía que un acta de descargos, ¿sí? O una citación a descargos no es algo grave, ¿sí? Es simplemente es donde nosotros vamos a decirle al colaborador, ¿listo? Que le estamos dando la oportunidad, ¿sí? De que depende, correspondiente, perdón, a una información que nos enviaron, ¿sí? A una solicitud, ¿sí? Tienen la oportunidad de defenderse, de presentar también su, su testimonio, de presentar sus pruebas, sus evidencias y sus testigos. ¿Por qué? No siempre, ¿listo? Las actas de descargos van a terminar en una sanción, no siempre las actas de descargo, las citaciones a descargos, perdón, van a terminar en una terminación del contrato, ¿sí? O demás, que aunque todo el mundo cree que este es el objetivo muchísimas veces en muchas empresas pensamos es que citación acta de descargos me dio papaya para despedirlo o justa causa. No, no es así, ¿listo? Y el colaborador debe tenerlo también claro. A mí, cada vez que se presenta situación, yo como colaborador puedo también hacer una citación a descargos, ¿listo? Para que se me evalúe esa situación. Y recuerden que este documento es el que convoca al colaborador a la audiencia de descargos notificándole con antelación. Ojo, con antelación, mínimo, 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 48 horas, 2 días o de ahí para atrás. Pero recuerden que estas notificaciones deben ser durante el tiempo transcurrido o o en el momento que está ocurriendo los hechos. No es que yo pueda hacer una citación a descargos 2 meses, un mes después de que pasó la situación. Cuando a mí me notifican cuando me notifican que hay una falta, me hacen el proceso anterior y yo debo hacer una citación a descargos. La citación a descargos no siempre debe ser presencial, tengámosla clara, no siempre va a ser presencial, puede ser virtual, ¿listo? Y en estas citaciones, la persona debe o tiene su derecho, el colaborador tiene también derecho a presentar sus testigos y a armar su defensa. Ellos pueden armar su defensa, ¿listo? Entonces, quítense de la cabeza porque les pasa a muchísimos gerentes, a muchísimos líderes, a muchísimas personas de talento humano e incluso abogados, ¿sí? Que es que lo voy a coger un día antes y lo voy a mandar la citación al acta de descargos para cogerlo desprevenido y traerme las evidencias que yo tengo y voy a caerle con todo y no pueda defenderse. No, es un mal proceso, ¿sí? Y si ustedes no hacen este proceso con anterioridad, no citan a la persona y no dejan que la persona pueda armar su caso, listo, su defensa, ustedes pueden cometer un error. La persona puede colocar incluso una demanda porque no se hizo un buen proceso. Tengámosla ahí muy claro porque lo he visto en muchísimas compañías, en muchísimas empresas que solicitan mi orientación, mi consultoría, que me comunican de un día para otro, decirme, Félix, hágame una citación de acta de descargos para esta persona el día de mañana porque es que necesito que esté mañana antes de que pueda hacer cualquier otra cosa. ¿Listo? Eso es un mal proceso y les puede jugar en contra a ustedes. Porque es importante, es obligatorio primero que todo por el artículo 15 del Código Sustantivo de Trabajo. ¿Listo? Garantizar el derecho a la defensa
y evita nulidades durante el proceso disciplinario, ¿sí? Si yo no llego a hacer esto y no cito a mi colaborador y de una lo despido, sí, esto puede ser nulo, ese despido puede ser nulo y se puede incluso generar un reintegro. ¿Listo? Ya cuando un juez ordena el reintegro del trabajador y debamos pagar los salarios por indemnización, etcétera, etcétera, ¿sí? Y la empresa incluso puede ser sancionada por violar el debido proceso, ¿vale? Es importante para que dice como que sirve como evidencia, evitar malinterpretaciones subjetivas y dar soporte legal en caso de demandas. ¿Listo? La omisión y consecuencias de la empresa, sí, puede ser lo que les digo, reintegro del colaborador, una demanda, sí, y demás. Ya voy a dar un espacio, me hicieron una pregunta acá, regálenme un segundo. Miremos acá, ¿quién alzó la mano para preguntar? Listo, buenas noches y Julián y Carlos E. ¿Cuál es el tiempo que se debería de garantizar en la citación de descargos? Listo, Carlos, entonces te respondo esto. Como te decía anteriormente, yo no puedo citar a mi colaborador, ¿listo? Eh, 24 horas antes. Entonces, ¿qué? Hoy a las 7 de la mañana. Lo cito para que hoy en la tarde vaya a descargos o mañana a las 7 de la mañana otra vez tenga descargos porque mi colaborador tiene que trabajar durante ese día. ¿Sí? Y él debe reunir las pruebas que muy seguramente se le van a notificar a él de la causa que está allí. Vamos a abrir un momentico para darte incluso respuesta. Listo, citación de audiencia, que es la que teníamos nosotros anteriormente, y durante este cargo de la citación que yo le vaya a enviar a la persona, ¿listo? Vamos nosotros a invocar, ¿sí? Invocar, perdón, todo lo que tiene que ver durante qué fue lo que pasó. Le vamos a decir a la persona en qué está fallando, ¿sí? La presunta falta, recuerden, es presunta falta. Todo es presunto hasta que no se evidencie lo contrario y no se haga todo el proceso. ¿Listo? Y esta persona, al conocer su presunta falta, debe reunir también su defensa, sus testigos. Entonces, 48 horas es lo indicado, ¿sí? 7 de la mañana y te voy a citar hoy, ¿sí? Si es hoy, hoy martes, te cito a las 7 de la mañana, el miércoles te podré estar citando a las 7 de la mañana para los descargos. ¿Listo? Preferiblemente. Hay muchas empresas que lo hacen de un día para otro, está mal hecho. Evítese el chicharroncito que si una persona llega a conocer este proceso o una persona que de pronto esté en este momento ingresó acá a nuestro diplomado y está escuchando esto, ¿sí? Puede hacerle la contrajugada ya. ¿Listo? Cuando nosotros acá le citamos al colaborador, ¿listo? Le estamos dando un tiempo prudente para que pueda garantizar su debido proceso. ¿Listo? No sé si respondí tu pregunta ahí, Carlos. Básicamente 48 horas se pueden presentar. Recuerden que las actas el proceso no puede demorarse, ¿sí? Después de haber encontrado evidencias, sustentado todo, no puede sancionar, no podemos sancionar a la persona después de un mes, de 20 días. Hay que hacer el proceso lo más pronto, ¿listo? Y Julián me dice, buenas noches. Si en el RIT de la empresa se estipula que el colaborador puede ser llamado a descargo 24 horas con antelación, ¿es legal? Sí. ¿Listo? Pero a lo que nosotros vamos, recuerden que una cosa es el RIT, ¿sí? Nuestro reglamento interno de trabajo, que debe estar sí o sí con todo lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el código sustantivo de trabajo. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa? Si en el código sustantivo de trabajo no dice exactamente la hora, emitemos unos chicharroncitos porque es que un juez laboral, ¿sí? No el Ministerio de Trabajo, no, un juez laboral, va a estar siempre a favor del colaborador y va a buscar la manera, ¿sí? De
buscar el quiebra a las empresas. Se los digo acá muy abierto porque he estado trabajando con empresas, he representado a otras empresas ante el Ministerio de Trabajo y ante los jueces laborales. Y muchísimas veces el juez laboral está es a favor del colaborador. Ellos están para garantizar, ¿sí? Lo, lo que tiene que ver con el colaborador. ¿Listo? Entonces, si a mí yo lo coloco si yo lo coloco a las 24 horas, ok, en el RIT, el reglamento interno dice que lo puedo estar en 24 horas. Durante ese proceso, el colaborador tuvo la oportunidad de armar su defensa. Ponte a pensar de pronto eso. Y puede, cuando estemos ante ya un juez laboral, ¿sí? Pues va a ser muy complicado porque él de pronto se va a pegar de esto, ¿vale? Eso es, digamos que es como una parte que tenemos que nosotros empezar a jugar con estos tiempos, ser calmados, ser estratégicos y no caer ante la situación o ante el desespero muchísimas veces, porque esto lo hacen muchísimas veces por el desespero, ¿listo? Enviar a una persona a descargos. Ojo, ¿qué es lo que sí pasa y qué es lo que sí puedes colocar, por qué se puede evidenciar dentro del RIT o las 48 horas, o es la excepción al caso? Cuando ya es una fuerza mayor de que es un robo, de que es una persona que se cogió en fragancia, ¿sí? Que se cogió al instante, que la situación amerite que sean menos de 24 horas o antes. ¿Listo? Ojo, hay que saber interpretar la norma. La norma, las personas se interpretan dependiendo la persona, dependiendo el, el abogado, el de talento humano, demás. La norma siempre se va a interpretar de diferentes maneras. ¿Listo? No le demos cavidad para interpretarla de otra manera. Si no se tiene el RIT, no se puede hacer llamado de atención y despido realizado de otros. Claro, no, o sea, hay que tener algo muy claro, Carlos. El RIT hay que tenerlo. Por eso hicimos todo un diplomado y tuvimos 7 clases para decir, debo primero que todo tener el RIT. ¿Listo? Si en este momento tú no tienes un RIT, te aconsejo que cojas uno de los formatos, esta noche te metes la trasnochada y mañana lo colocas con tu legal, lo colocas con tu gerente y en la tarde debes estar publicándolo por correo electrónico, mándalo a imprimir y colócalo allá en la cartelera. ¿Listo? Sí o sí, debe colocarlo. ¿Listo? Eso empecemos porque si no se tiene el RIT, hay que tenerlo ahí. ¿Vale? Pero digamos que no tenemos el RIT. Independientemente, si no tengo un RIT, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con las normas, leyes que están en el Ministerio de Trabajo y en el Código Sustantivo de Trabajo, nos dice que tenemos que hacer un debido proceso. El hecho de que yo no tenga el RIT no significa que no pueda hacer el debido proceso. ¿Listo? Aunque si yo tengo que hacer un debido proceso, pues es porque ya hice mi RIT, porque mi persona, sí, mi colaborador, conoció ya de antemano, conoce los reglamentos internos de la empresa, conoció todos los procesos, se los notifiqué, me dijo que todo estaba bien, que lo entendía en las capacitaciones, inducciones, reinducciones, etcétera. ¿Listo? Por eso es que les digo que de ahí para atrás, eso es el blindaje empresarial. Que mi colaborador no vaya a decir, es que no tengo el RIP. No, tú ya tenías el RIP, te lo presenté por correo electrónico. No lo leí, no es mi problema. ¿Sí? Tú me diste una firma y aceptaste que lo conocías, ahí está el procedimiento. ¿Listo? No sé si contesté ahí tu respuesta, Carlos. Y Diana, pues ya para continuar, me pregunta, si un jefe inmediato solicita llamar al colaborador a descargos, pero no me da por escrito las razones por qué se debe citar solo la información, por qué se debe citar solo la información, ¿cuál sería la mejor manera de proceder? Diana, si el jefe inmediato no te da la solicitud por escrito, ¿sí? No es válido un proceso. No lo hace. Tú tienes, o sea, tú te tienes que parar y ser policía más decirles, es tu obligación hacerlo, ¿sí? Tú, como líder del proceso, tú, como jefe de esa persona, tú, como jefe inmediato de esa persona, incluso tú como gerente general o tú como abogado, si necesitas hacer el proceso, debes pasarme esto porque es el debido proceso. Si tú como gerente me dices, no me va a saltar el proceso, yo me curo en salud, yo lo hago, no hay ningún lío, pero si viene una demanda,
yo hice mi proceso, pero tú debes ponerte en la posición en que si no hay esa solicitud, no hay inicio de proceso. ¿Listo? E incluso si esta persona se niega a hacerlo, tú debes hacer una no conformidad porque no lo está haciendo. Y la persona o ese líder va a empezar un proceso, ¿sí? Para que ustedes puedan hacer una no conformidad ante el proceso. Tengámoslo así claro, ¿listo? Sobre todo las personas que están manejando el sistema de gestión de calidad, todo lo que tiene que ver con la ISO. Recuerden que el próximo mes vamos a empezar a hablar todo lo que tiene que ver con seguridad del trabajo e ISO, ¿listo? Entonces, para que se vayan inscribiendo a los diplomados que tenemos nosotros. Pero Diana y compañeros, no permitan que les hagan un llamado verbal, no permitan que las personas se salten el proceso que ustedes están generando en este momento, porque a ustedes es que les va a salir más adelante el chicharroncito. Recuerden que ustedes son los primeros responsables o los primeros respondientes ante una demanda ante la empresa o el Ministerio de Trabajo, UPBG. ¿Listo? Ténganla muy claro. Eviten el chicharroncito, así sea el gerente, así sea el dueño del chuzo, por favor, pidan un documento. Que usted tenga que ir a hacerlo, el gerente, y el gerente dice, tengo pereza, gerente, yo lo hago, pero usted me lo firma. Pero hagamos ese proceso porque yo tengo que evitar sanciones. ¿Listo? ¿Cuáles son los temas que deben tener el RIT? Ahora las nuevas normas, acoso sexual, modalidad de trabajo, me pregunta Carlos. Carlos, dentro del documento del RIT, lo que siempre he dicho, un documento tiene que ser específico a la compañía. ¿Listo? Todo lo que tiene que ver con acoso, modalidades de trabajo y demás, cada vez que cambie la norma, cada vez que salga una nueva ley, cada vez que haya una nueva modificación o demás, yo debo modificar mi RIT conforme lo que vaya a la ley, conforme lo que presente la empresa. ¿Listo? Entonces, los puntos son varios y recuerden que pueden descargarlos dentro de nuestro formato. Yo, ¿qué fue lo que en este formato de RIT, qué es lo que hice? Traté de colocar la mayoría, ¿sí? De puntos, aunque es un RIT que a veces supera lo establecido, lo que la mayoría de empresas tienen acostumbrado, ¿sí? Tienen acostumbrados a colocar más o menos 60, 70 ítems. Yo coloqué más o menos como 80, 120 porque consideramos aspectos, muchas veces no consideramos aspectos pequeñitos, como estos que de pronto me dice acá Carlos, acoso sexual, modalidad de trabajo, cositas de notificación, cualquier cosita que yo pueda colocar en el RIT es bueno. Pero recuerda que también, si no está en el RIT, también están en las políticas de trabajo, las políticas que se van generando constantemente y con las que van saliendo, las notificaciones que se van generando constantemente, que deben ser comunicadas, ¿sí? Siempre que sale una política nueva. ¿Listo? Entonces, no sé si ahí contestó tu pregunta, Carlos. Diana ya me dio dedito arriba y perfecto. ¿Listo? Vamos a continuar. Vamos a continuar con este tema de la citación a descargos. Entonces, habíamos hablado que esta es la citación en la cual obviamente debo colocar todos los datos que tenemos del colaborador y, por ejemplo, de conformidad establecido el reglamento interno del trabajo, ¿listo? Por eso es importante tener el reglamento interno del trabajo, por eso es importante tener todos los documentos que dijimos de aquí para atrás, es descargarlos, descárguelos, simplemente control L, reemplazar nombre de la empresa y empiezan a leer cada uno y empiezan a colocarlo y a modificarlo. Ay, que es mucha parla y demás. Pues sencillo, voy a coger este mismo documento, vamos a GPT, ayúdeme a modificarlo, porque mi empresa se trata de esto, este es mi NID, esta es una razón, esto es lo que hago, esta es la función de mi colaborador. Por favor, modifícamelo y te lo sacas. No te demoras nada haciéndolo, simplemente una muy buena revisión, se lo pasas a tu abogado, lo pasas a tu abogado, lo pasas a tu gerente y le dices, por favor, revísemelo, fírmelo y publiquémoslo. ¿Listo? Siempre, todos los documentos, los 60 y tantos documentos que tenemos acá, que son más, siempre deben estar pasados por el legal. Y tú como legal tienes que tener muy claro que estos documentos tienen que estar. ¿Vale? Y recuerden que este es el documento que vamos a presentarle a la persona para que él pueda armar su defensa. Ya después de esto, ¿qué viene? Viene lo que es el acta de audiencia de descargos. Esta acta de audiencia, ¿listo? Es la que nosotros vamos a realizar cuando ya estemos con la persona, sea por medio de Meet,
sea presencial. Claro, hay cosas muy claras que tenemos que tener nosotros en nuestra acta o al momento de realizar, coloquémoslo acá, algo que tenemos que tener muy claro en el proceso. El proceso siempre tiene que estar acompañado, uno, de la persona que generó la no conformidad, del representante de talento humano, preferiblemente el líder de talento humano, los posibles testigos, listo, por parte de la persona que está haciendo el reporte y los posibles testigos que traiga el colaborador. Tenemos que tener esas cuatro personas. Félix, no tengo testigo, ok, ninguno tiene testigo, ok, va a ser la persona versus la evidencia. ¿Listo? Persona versus evidencia, es lo que tenemos que tener nosotros. Y algo que pasa muchísimo en la mayoría de las compañías, cuando yo voy a realizar este tipo de actas de descargos, preferiblemente debo tener una persona, un asistente o el secretario o secretaria, listo, que esté transcribiendo todo lo que dice la persona. Ahorita, con la tecnología, nosotros podemos, antes de iniciar el proceso, solicitarle al empleado y solicitar a las personas que se pueda grabar, ya sea por el Meet o sea por audio en su momento. ¿Listo? Para poder transcribir. Eso debe estar dentro del Meet. ¿Listo? Entonces, dentro del proceso y acá. Vamos a ver acá el proceso, manual de proceso interno de trabajo, ¿listo? Aquí, dentro del manual que tenemos nosotros y que ustedes van a ver el paso a paso y el cómo se realiza un proceso, ustedes deben tener las herramientas que van a utilizar cuando hagan estos descargos notificadas acá, ¿listo? Dentro del reglamento interno, dentro de las políticas o dentro del mismo, la misma acta de descargos, donde ustedes soliciten a la persona y no lo podemos hacer porque es que yo soy el gerente, porque yo soy el de talento humano o el coordinador director de talento humano y voy a grabarlo porque quiero, no. Recuerden que si yo grabo es con el consentimiento de la otra persona, ¿listo? O las personas que están allí. Al iniciar ustedes un proceso de descargos, deben documentar de manera precisa, ¿sí? Deben documentar de manera precisa lo que las dos partes dicen para poder hacer match junto con las evidencias y poder tomar una decisión. Yo siempre recomiendo que cuando se hace por Meet se solicite la autorización por escrito y la autorización por escrito es la que tenemos nosotros en el llamado, la citación a audiencia, donde la persona acá abajo, listo, nos diga si autorizo que sea grabado o transcrito, que sea grabado o en audio o en video. Ya teniendo claro eso, ahora sí podemos nosotros hacer, llegar a hacer nuestro acta de descargos. Entonces, donde vamos a citar al colaborador, vamos a leerle todo lo que tiene que ver con la posible falta, de a dónde se está trayendo la falta, entonces según el reglamento interno, según el código sustantivo del trabajo, vamos a escuchar a la persona, vamos a ir transcribiendo aquí en el acta de descargos y ojo, abogados, porque pasa muchísimo. Ojo, personas en talento humano. Ojo, a sus líderes también dígale, el acta de descargos o la citación a descargos es para escuchar, para evidenciar y defenderme, listo, con con las, valga la redundancia, con las evidencias y los soportes que yo tenga. Yo no puedo tomar una decisión ni puedo llegar a invalidar durante el proceso lo que mi colaborador me está
notificando o lo que mi jefe de talento, o mi jefe, perdón, que está que me está dando la no conformidad, no puedo llegar a invalidar. Yo lo que debo hacer es llegar y decirle al colaborador, me informaron esto, con este documento, estos son los hechos, son las evidencias y están aquí escritas. La presentó tal persona y demás. Esto es lo que está. Ahora, si usted, con base a esto, muéstrame sus evidencias, dígame cuál fue su versión y posteriormente nosotros las vamos a evaluar. Pero no podemos llegar a hacer la tertulia en ese momento y decir si usted hizo, no se hizo, fue así o no fue así. No, lo que tu líder, lo que tu jefe inmediato, la persona que presentó dentro de este formato de la presunta falta, es lo que se va a tocar. Durante el proceso, si a mí se me ocurrió de que es que yo tenía un testigo, que a mí se me ocurrió que es que faltaba otra cosa y que se me olvidó colocarlo, eso es otro cuento aparte. Lo que no está dentro de este formato, lo que no se evidencia dentro de este formato, no puedo yo, es lo único que yo puedo tocar, perdón, dentro de mi acta de descargos. Es lo único con lo que mi colaborador debe o puede defenderse. Por eso yo le notifiqué la falta y lo que, con lo que se puede soportar. ¿Listo? Entonces pasa muchísimo que se vuelve una batalla campal en el acta de descargos. No, tú solo escuchas, te defiendes, expones, perdón, y la persona se defiende. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. Ya con base a eso, ahora sí, pues vamos a pasar a una opción que yo siempre doy y me parece muy válida, que se llama respuesta del colaborador por escrito. Se aplica. Yo tengo un documento en el cual muy seguramente pasa lo siguiente. Mi colaborador sufre de nervios, mi colaborador de pronto o muy seguramente tiene alguna otra situación que le impida expresarse o demás, o puede presentarse alguna situación en que el colaborador no pueda expresarse, ¿listo? Yo puedo generar un documento donde mi colaborador una vez yo le exponga, y obviamente eso va a dar un poco más de tiempo, él pueda durante este documento transcribir el mismo y presentar su respuesta escrita. No siempre tiene que ser verbal. ¿Listo? Es donde yo te puedo citar a ti como colaborador, te sientas acá y si no me quieres contestar, listo, verbalmente, por X o Y razón, pues te voy a dar un documento en el cual tú puedas dar una respuesta de todo lo que yo te vaya a ir preguntando. Eso es una opción y yo siempre trato de utilizarla al momento en que el colaborador me la solicite. Siempre le doy un espacio y le digo al colaborador, si no quieres hacerlo verbal, lo puedes hacer también de esta manera. Y él muy seguramente también lo va a tomar. Para nosotros es mejor porque evidenciamos todo tal como él lo dice. Si él llega a embarrar en algo, no está escrito, podemos tomar decisión. Y ya por último, decisión de la empresa, ¿listo? Es un documento también donde nosotros le notificamos al colaborador, ¿listo? ¿Cuál fue la decisión tomada? Entonces, dependiendo las evidencias, dependiendo lo que te di, dependiendo lo que me diste, ¿listo? Y si son evidencias que realmente refuercen, ¿sí? Tu defensa o tu acusación, pues vamos a tomar acá básicamente lo que es la decisión de la empresa. Obviamente, los hechos realizados, lo que va acá, consideraciones de la empresa, tipos de medida disciplinaria, entonces si fue el llamado de atención verbal, si va a ser por escrito, si llega una suspensión del contrato por algunos días, según el artículo 112 del Código Sustantivo de Trabajo, o la terminación por justa causa del colaborador. ¿Listo? Los fundamentos, siempre que yo tengo que fundamentar la normativa y el de a dónde lo trae. Las observaciones adicionales y se entrega esto por el responsable del proceso disciplinario y la aprobación del representante legal o talento humano. Esta acta, ¿sí? O esta decisión se debe entregar, listo, siempre fundamentada y escrita por el legal. Una vez realizado esto,
ya podemos siempre notificar la sanción disciplinaria. ¿Listo? Entonces, esta notificación no, es un documento entregado al trabajador de la decisión tomada. ¿Listo? Que es la que nos puede decir, es la que podemos utilizar, la que está en la parte de arriba, o podemos hacer un comunicado aparte. Eso depende de la comunicación de la compañía, depende de ustedes cómo lo manejen, si quieren más papel, si quieren menos papel. Yo siempre digo, entre más procesos yo tenga, entre más documentos yo tenga, para mí es mejor. ¿Listo? Y esta notificación se la hago ya sea por el documento, ya sea por un chat, pero debo darles a ellos la decisión de la empresa. ¿Listo? Y esto es el registro en la hoja de vida al colaborador. Siempre hay que hacerle el registro en la hoja de vida al colaborador. Esto nos sirve, listo, para que en algún momento nosotros podamos hacer una trazabilidad de cómo le dio el colaborador. Políticas específicas de comportamiento, acoso laboral, acoso laboral y ética, lo debemos tener, lo vimos en los documentos anteriores, y esto es lo que hace parte de lo que es el proceso disciplinario. Todos los procesos de ahí para atrás tenemos que tenerlos soportados. ¿Listo? Para yo poder hacer un buen proceso disciplinario. Listo, no tengo preguntas. Y ya para cerrar, vamos a ir al pack de documentos de salida del colaborador. Ahora vamos a hablar de la salida del colaborador. ¿Listo? Una vez tomada la decisión, una vez decidimos o la empresa decidió que el colaborador no va a continuar con nosotros, nosotros tenemos que entregar la carta de terminación o debemos tener una carta de renuncia. Muchísimas veces el colaborador prefiere no asistir al acta, perdón, a la citación de descargos. Es una justa causa, porque pues le dimos el derecho a su justa defensa, pero no la aceptó, no supimos tomar la decisión, y muchas veces de ellos prefieren realizar su renuncia. Independientemente que él renuncie o nosotros le demos terminación del contrato, debe existir este documento donde la persona notifique o se le notifique que no continúa en la compañía. La carta de renuncia no la pueden hacer ustedes ni la pueden motivar. Ojo, usted no puede ser colaborador, páseme su carta de renuncia porque así yo le doy su indemnización más rápido, le doy una buena referencia. No, ojo, ojo, nunca, si el colaborador lleva evidencia que ustedes le dijeron, el gerente de más, páseme su carta de renuncia, es una renuncia motivada. Ojo con eso, porque yo en mi carta de renuncia puedo decir, de acuerdo a la conversación que tuve con el gerente general en donde me solicita la carta de renuncia, ¿sí? Yo, Félix Ricardo López Sosa, adjunto mi renuncia motivada, ¿sí? Por esto y esto y esto, y solicito mi indemnización, y hay que indemnizar a la compañía, y hay que indemnizar a la persona. Ojo con esa palabra, ojo gerentes, ustedes en legal, ustedes en talento humano, a sus gerentes, al líder de proceso, que se le olvide esa palabra de decir, pásenme su carta de renuncia y yo le garantizo que va a tener una buena referencia. Ojo, es que ni siquiera les pase por el pensamiento. ¿Listo? Porque muchas veces lo ha pasado. Pásenme su carta de renuncia y quedamos bien y yo no sé qué más. No, eso es una renuncia, eso es una causal, ¿listo? Para que yo pueda, ¿listo? Para que yo pueda darle a la empresa una renuncia motivada y que me pueda indemnizar. ¿Listo? ¿Qué manejo se debe dar a un caso en donde el trabajador no cita la citación de descargos? Sencillo. Yo como tengo todo el proceso, yo te estoy citando una vez y tú como colaborador debes decirme o justificarme que no puedes asistir por X o Y razón. Una justificación válida. Pero si en la primera no me justificas, justa causa para continuar con el proceso y no te presentaste, para mí es una justa causa para, según con las evidencias y demás, tomar la decisión. ¿Listo? Causa justa para poder tener un despido porque te cité a ese proceso. Segunda, no me colocaste una segunda citación, pero no quisiste asistir, lo siento, la misma, listo, el mismo proceso. No asististe, entonces, pues no tienes derecho, ya nos hicimos todo el proceso y podemos tomar la decisión correspondiente. ¿Listo?
Nos quedan 5 minuticos. Vamos a darle cierre ya acá. ¿Listo? Para con los documentos. ¿Listo? Entonces, la carta de renuncia o carta de terminación siempre tiene que estar. Carta de renuncia cuando el colaborador voluntariamente quiere renunciar, sí o sí, carta de terminación, ya sea por la determinación que yo haya tomado en mi citación a descargos o cuando tengo un contrato a término indefinido los 30 días antes. Recuerden, esta carta de terminación es la que se presenta 30 días antes en un contrato a término fijo, sí o sí. ¿Listo? La liquidación final o la carta de conciliación de pagos de prestaciones. Ojo, la liquidación final no es que yo vengo, hago mi documento que usted ya tiene establecidos y le digo, esta es tu liquidación, fírmemela y ya. Yo, como colaborador, el hecho de que tú me entregues una liquidación y yo la firme, no significa que esté de acuerdo. Yo siempre voy a colocar, listo, una conciliación o el acuerdo de pagos prestacionales para que adjunto a ese formato en Excel que me hace talento humano, me hace nómina contabilidad, tenga una carta en la cual yo digo, esta es mi acta de conciliación, en la cual yo te doy todo esto, te presento, te pago todas tus liquidaciones, todo lo que tiene que ver correspondiente a tu indemnización, etcétera, etcétera, y tenemos esta acta de conciliación en la cual tú y yo quedamos por escrito, quedamos escrito de que todo se te pagó y que la salida fue correspondiente a la ley. ¿Listo? Entonces, siempre al acta de liquidación, el formato de liquidación, un acta de conciliación. Esta acta de conciliación, la persona va a decir acepto, no acepto, y es donde yo, si la persona no acepta su liquidación por X o Y razón, y nosotros estamos haciendo bien este proceso, pues con esta acta de conciliación yo la presento ante el Ministerio de Trabajo y concilio voy a consignar su liquidación ante los respectivos Ministerios de Trabajo, donde me dicen dónde tengo que ir a consignarlo si la persona no quiere aceptar esto. Y ya más adelante va a venir la conciliación obligada por el Ministerio de Trabajo o por algún otro ente, pero siempre adjunten un acta de conciliación al formato de liquidación. No se malacostumbren a que acá está su liquidación, acepto, no acepto, o lo firmé porque sí. No. Acta de conciliación en la cual diga que todo está cerrado. ¿Listo? Y por ende, siempre deben dar una certificación laboral. Se terminó su contrato, te entrego tu liquidación, automáticamente tu certificación laboral. No puedo hacer esperar esto. Su certificación laboral debe ir también. Antes de, obviamente, yo entregar mi liquidación y demás, pues tiene que haber un algo de herramientas y activos, en donde, ¿se acuerdan que por allá hicimos un acta de entrega? Acá hacemos el acta de pastizal y una entrevista de retiro opcional. Registro de retiro ante el sistema, esto ya lo hace directamente la parte nominal y demás, pero se debe hacer también el retiro del sistema. Siempre estos procesos hay que tenerlos en cuenta. Tengan claro que todos estos archivos ustedes los van a encontrar en esta parte. ¿Listo? Todo este proceso, porfa, silenciamos los micrófonos. Emilio, gracias. Emilio, silenciamos el micrófono, por favor. Y vamos a darle, recuerden que todo el proceso lo vamos a encontrar acá. Todas las personas que están inscritas pueden hacer uso de este diplomado y pueden darle continuidad a sus procesos descargando todos los documentos que están acá. Ya sin más, esto es básicamente todo lo que tiene que ver con el tema de eh, derecho laboral enfocado a procesos disciplinarios y todo lo que tiene que ver con eh, todo lo que tiene que ver con blindaje empresarial. Por favor, siempre lo que yo les he dicho, tengan una muy buena trazabilidad de todo. Si no tienen el RIF, no tienen algo de lo que vimos nosotros durante este diplomado, pongan las pilas y háganlo de una vez. Mañana empiecen a hacer todo esto. Descarguen todos estos documentos. Todos descárguenlos. Listo, descarguen todo el pack y empiecen a hacer a diario uno. Blíndense ustedes desde la compañía con esto. Si usted es legal, si usted es abogado, si usted es gerente,
sabe que la compañía no entiende, descargue todo esto y páselas de talento humano para que empiece a hacerlo sí o sí en menos de 15 días, tenga todo este pack, porque es tan importante porque en menos de 15 días una persona se puede presentarse a algún problema. Cualquier duda, cualquier sugerencia, nos quedan 2 minuticos, me la pueden hacer directamente por mi WhatsApp. Recuerden que hoy ya terminamos acá nuestro diplomado, ya la próxima semana vamos a lanzar los otros diplomados. ¿Listo? Carlos, estas preguntas si quieres las respondemos por el grupo. Muchísimas gracias. Listo. Carlos, tienes más o menos, nosotros más o menos actualizamos cada 6 meses. ¿Listo? Cada 6 meses las actualizamos. Entonces, ahorita viene la segunda fase de, del ciclo de talento humano. Entonces, más o menos 3, 4 meses, porque también ya depende de lo que ahorita mande la reforma laboral y demás. Entonces, a todos muchísimas gracias. Éxitos en sus labores. Y nos vemos en próximos diplomados. Hasta luego a todos y éxitos.